Entonces, ¿cierto? Con los focos que les acabé de mencionar, ¿cierto? Con la idea de aportar a que la familia Adriana pueda mejorar el nivel de comprensión y preparación para apoyar a su esposo, que los síntomas conductuales y psicológicos que manifiesta puedan regularse, ojalá reducirse en su severidad, y también ver algunos temas que tienen que ver con el ajuste de la autonomía y la seguridad, ¿no? Ahí Adriana, por ejemplo, no sabe si su marido puede seguir saliendo solo o si puede seguir él firmando ciertos documentos legales. Eh, y también han notado que ellos, por el motivo de estar mucho en la casa, por el cuidado de su familiar y por el temor a salir, se han ido desvinculando de recursos de la comunidad misma. ¿Sí? Entonces ellos participaban antes en clubes de adulto mayor, dejan de hacerlo, y otros recursos de la comunidad de los que Adrián usualmente participaba, ahora ya no han podido actualizar quizás su información o seguir participando de eso. Entonces, una vez que todo esto se realiza o se realice, ¿cuál es la idea, no? La idea es que las personas puedan retornar a sus contextos, ojalá con una mayor preparación para poder enfrentar estos desafíos que significan vivir con demencia. A través de una derivación programada, revinculando con la atención primaria, para mantener, ¿cierto?, la conexión y la prevención en el control de los otros problemas de salud que también José puede presentar. Y manteniendo, ¿cierto?, los recursos municipales y otros y tratando de potenciar también el cómo pueden verse favorecidos, en el caso de esta familia, de los recursos que la municipalidad puede brindarles, ¿sí? Entonces, lo que yo les acabo de describir es una situación eh, 90% real que, ¿cierto? Se, se presenta en el abordaje de las demencias en nuestro país en este contexto. ¿Y qué vamos a ir sacando? ¿No? Por ejemplo, acá yo les muestro una fotografía de la habitación, ¿no? de José, ¿cierto? Una habitación donde él trabajaba tipo oficina, en que, ¿cierto? Así el tiempo uno era como se encontraba. Y por supuesto eso le generaba mucha sintomatología también de desajuste, de ansiedad, de angustia, ¿cierto? Y luego con una adaptación física, ordenamiento, tratando de dejar, ¿cierto?, los utensilios que para él son factibles de utilizar solamente, se reordena, ¿sí? El espacio físico con la idea de reducir los desafíos cognitivos, ¿sí? Entonces, retomando o viendo hacia atrás, nos vamos mirando qué se hizo, cuál fue la racionalidad detrás de este abordaje. Y aquí voy a poner algunos elementos que tienen que ver con sugerencias de buenas prácticas y también con la evidencia científica que conocemos, ¿no? La atención continua de las demencias busca, por definición, ¿cierto?, preservar al máximo posible las funciones cognitivas y las habilidades funcionales, reduciendo la frecuencia, la severidad, el impacto adverso de los síntomas neuropsiquiátricos y conductuales, promoviendo la mejor salud general posible, reduciendo riesgos en la seguridad y la salud, y asegurando el bienestar del cuidador, su capacidad y comodidad en el manejo de las personas con demencia, ya sea familiares o no familiares, en alianza siempre con los servicios de salud y la comunidad en general. Entonces, si se fijan, acá estamos frente a un propósito, ¿no?, de la atención continua en las demencias que es bastante desafiante y que involucra distintas áreas y distintos sectores del bienestar social y de salud que justamente quizás escapan solamente a lo que los profesionales de la salud podemos hacer. Entonces, acá estamos hablando de un problema que en su abordaje requiere un trabajo en equipo, requiere una transdisciplinariedad, requiere centrarse en los problemas reales que las personas tienen en el día a día. Y lo que me interesa mucho reforzar es que tendemos a pensar que el problema principal de abordar en las demencias es justamente la función cognitiva específica. No obstante, la evidencia científica y las recomendaciones nos señalan que eso no es así y que de hecho tenemos otras dimensiones de impacto, otros resultados que son mucho más relevantes y que por ende también nos derivan a otras modalidades de abordaje.
La demencia es una condición mayormente, no todos los tipos, pero mayormente progresiva, y entonces también estamos frente a una entidad que es dinámica. Entonces los desafíos que una familia, o que Adriana, por ejemplo, en este caso, enfrenta en la demencia moderada, van a ser distintos a los que quizás va a enfrentar en 6 meses más o un año más. Por ende, tampoco hablamos de que haya una sola medida para todas las personas. Requiere, ¿cierto?, un nivel de personalización importante, y eso también es un principio del abordaje de las demencias. Solo para reforzar, ¿cierto?, que los énfasis, tratando, ¿cierto?, de pedagógicamente dividir las tres usuales etapas de progresión, los énfasis de las estrategias también de apoyo van a variar, ¿cierto? Recordando siempre que el abordaje integral de la demencia va a considerar tanto quizás estrategias farmacológicas como no farmacológicas, pero que no obstante ninguna de ellas va a orientarse hacia la recuperación del déficit cognitivo, ni tampoco a la mantención incluso, porque no existe hoy día una terapia que logre revertir o detener esa progresión, tanto farmacológica como no farmacológica. Entonces, las estrategias de primera línea suelen ser más bien psicosociales, con la idea de favorecer el ajuste de la persona con demencia, la familia, a esta condición, ¿sí? Entonces, si miramos una etapa leve, ¿cierto? De la demencia, ¿no? Vamos a tener que, hay mucha necesidad respecto al apoyo postdiagnóstico, la consejería, el ajuste de los niveles de participación, la revisión de aspectos legales y financieros, ¿no? Y luego vamos a ir avanzando hacia etapas más moderadas, en que vamos a ver que ya tenemos quizás un impacto más directo de los síntomas neuropsiquiátricos o conductuales y psicológicos. Vamos a requerir un mayor apoyo directo, capacitación al entorno familiar y, cierto, finalmente la etapa avanzada o severa, como le llaman en algunas pautas también, en que ya vamos a tener, cierto, que vamos a orientarnos hacia medidas de confort, apoyo a la familia, organización, abordaje de síntomas neuropsiquiátricos también. Ciertas medidas esenciales para la calidad. Se ha planteado que estas 10 medidas nos orientan a entender, ¿cierto?, qué debiésemos abordar esencialmente, ¿no? Su primera, ¿cierto?, sugerencia o de buena práctica es siempre tapificar la demencia, ¿cierto?, identificar cuál es la progresión que tiene, realizar evaluación cognitiva y de también la funcionalidad, evaluar los síntomas neuropsiquiátricos y siempre manejar los síntomas neuropsiquiátricos, es decir, son una línea prioritaria de intervención. Tamizar síntomas depresivos en personas con demencia también, que constituye también un desafío importante, dado que son entidades que usualmente se solapan o se confunden. La consejería sobre temas de seguridad, incluyendo la conducción de automóviles, incluyendo la firma, incluyendo la autonomía. Aquí es muchas veces cuando en nuestro contexto las familias tienen que definir, ¿será conveniente iniciar un proceso de interdicción con una persona con demencia para protegerle en términos de sus bienes u otras cosas? Y también la consejería en cuidados paliativos y cuidados, planificación a largo plazo, ¿sí? Y número 10, pero no menos importante, siempre, ¿cierto?, considerar la educación, el entrenamiento y capacitación a los cuidadores y las familias. Entonces, desde esto, vamos, ¿cierto?, estableciendo un modelo más bien complejo de abordaje, como ustedes vieron en el caso, en el que siempre debiésemos trabajar con la persona con demencia y el cuidador, o sus cuidadores, si a veces hay una familia que logra organizarse de mejor forma. Y muchas veces vamos a tener que iniciar el trabajo con los cuidadores, quizás, porque son más relevantes para poder, ¿cierto?, de todos modos tener resultados en las personas con demencia. Y esto es muy interesante en el abordaje porque se habla de que existe una interdependencia entre la persona con demencia y quienes les rodean. Entonces, vamos a tener que, si trabajamos con la persona con demencia y quizás ajustamos o logramos optimizar algún aspecto personal de ellas, vamos a tener resultados en los cuidadores, ¿sí? Y también si trabajamos con los cuidadores vamos a tener no solo resultados en ellos y ellas mismas, sino que también en las personas con demencia misma, ¿sí? Entonces esto le da un marco de complejidad que es muy interesante en el ámbito de las demencias.
que nuevamente nos invita a no solamente reducir el problema de las demencias a su aspecto cognitivo, que es de hecho donde existe la evidencia más controversial hoy día en términos de la efectividad de los tratamientos que tienen, por ejemplo, la estimulación cognitiva u otras modalidades. Esto es solo para nombrar la complejidad también que tienen los síntomas neuropsiquiátricos, que son otro grupo de síntomas muy importantes y los más disruptivos en las personas con demencia y sus familias. ¿Cierto? Que es como vemos que los síntomas, por ejemplo, que José presentaba, que eran la dificultad para conciliar el sueño, el desconocer el lugar, la desorientación, la apatía que presentaba, se pueden en general abordar a partir de ciertos factores que puedan gatillarlos. Y esos factores los vamos a encontrar muchas veces en el exterior, como en el cuidador o también en factores del ambiente y también en factores propios de la persona con demencia. Puede ser que una persona con demencia en etapa moderada desarrolle algún síntoma conductual o gatille eso porque se siente aburrida o porque tiene alguna necesidad básica que no ha sido satisfecha, como hambre o sed. O también la falta de actividad, la falta de estructura o factores del cuidador mismo como los que se mencionan acá, que son muy importantes de abordar. Como es el caso que les presenté de Adriana y Juan, ¿cierto? En el que, perdón, José, Adriana y José, en el que efectivamente aparecen estos elementos. Y para ir cerrando, dentro también de las sugerencias de buenas prácticas en el abordaje de los cuidadores, que esto es algo que también se ha ido incorporando por los equipos de atención directa en el marco del Plan Nacional de Demencia hoy día, es que solemos también reducir la consecuencia, como la consecuencia más relevante en cuidadores, eh, solemos reducirlo a la sobrecarga o la presencia de carga vinculada al cuidado. Pero el desarrollo de conocimiento en torno a intervenciones con demencia nos ha ido orientando a entender que hay muchas otras aristas y resultados o modelos que utilizar para abordarlo. A mí personalmente y profesionalmente, uno de los que me parece más útil es el que les estoy mostrando en esta diapositiva, que se basa en el modelo de cambio disposicional. En este caso se aplica a personas, a cuidadores familiares de personas con demencia. Entonces, establece que los cuidadores familiares, la familia, quienes les apoyan, van a ir pasando por 4 etapas, ¿cierto? Desde la precontemplación hacia la preparación, en relación a su capacidad de poder cuidar o apoyar efectivamente al familiar con demencia y que van, ¿cierto?, evolucionando desde una etapa precontemplativa en que no se reconoce el problema de salud o se explica a partir de otros elementos, no se entiende que las conductas nuevas de su familiar con demencia se deben a un problema de salud, sino que se atribuyen más bien a nivel personal. Entonces hay un nivel en el que no se comprende y no se reconoce lo que está pasando. Entonces, por supuesto, ahí vamos a iniciar con ciertas acciones que tienen que ver con satisfacer ese desafío. Y así vamos a ir avanzando, ¿no? Hacia una etapa contemplativa, inicial, hacia una etapa de preparación e idealmente, ¿cierto?, a poder contar, ¿cierto?, con cuidador familiar en una etapa de acción y mantención, ¿ya? En que, ¿cierto?, ya tenemos un familiar que logra entender y reconocer la condición de salud y, ¿cierto?, entender también qué puede hacer para poder cambiar, ¿cierto?, las situaciones que va observando. ¿Cierto? Y aquí se ha visto cómo la psicoeducación, la capacitación, el apoyo a cuidadores produce este cambio de las etapas y eso, ¿cierto?, nos va ayudando a que la familia pueda enfrentar de mejor forma el vivir con demencia que están viviendo, ¿sí? Entonces, para concluir, el abordaje de personas con demencia tiene una premisa que ha sido acordada que es central, ¿no? Y que al fin y al cabo se traduce en poder vivir bien con demencia, ¿cierto? Poder lograr la mejor calidad de vida a pesar del contexto de los déficits cognitivos que existan eh, ¿cierto? Y para eso tenemos variadas herramientas farmacológicas y principalmente no farmacológicas o psicosociales que nos van a ayudar, ¿cierto?, a construir, ¿cierto?, esas bases, esa capacidad en los entornos, en las familias y en las comunidades, a que las personas puedan, ¿cierto?, mantenerse insertas y que ya sea su sintomatología o sus necesidades no impacten
de forma tal que altere, ¿cierto?, la calidad de vida tanto de las personas como de quienes les rodean, que es algo muy, muy importante. Entonces, ¿cierto?, los esfuerzos hoy en día apuntan a esto, por sobre, ¿cierto?, los esfuerzos en términos de la recuperación o la mantención, ¿cierto?, especialmente del outcome o el resultado cognitivo, que es algo que solemos priorizar, pero que la evidencia científica y las buenas prácticas hoy día nos invitan a mirar con recelo, ¿cierto?, ese énfasis, dado que tenemos muchas otras intervenciones que sí muestran una muy importante eficacia en dimensiones como las que fui presentando durante esta exposición. Les invito a visitar nuestro sitio web demencias.cl, donde pueden descargar un libro, ¿cierto?, que compila experiencias nacionales e internacionales y un poco desde la teoría que fuimos conversando en la presentación. El libro es gratuito, solo se les pide que ingresen algún registro y pueden descargarlo para su uso personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Muy interesante, ¿no? En honor al tiempo, vamos a reservar preguntas, comentarios para el final. Si pueden utilizar el chat también para dejar las preguntas, comentarios, si no pueden quedarse, digamos. La reunión está siendo grabada y posteriormente pueden acceder a la grabación ingresando al link de la reunión, para los que no puedan quedarse hasta el final en este momento. Jimena, te escuchamos, te vemos. ¿Y ahora me escuchan? ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Ya. Voy a compartirles. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Jan. Es un gusto escucharte. Sí, leí un par de cosas que ha escrito, así que qué bueno verte, aunque sea a distancia. Bueno, la idea de la presentación, bueno, yo soy psicóloga, hace un par de años que rearmé el programa de atención psicogerontológica de la Unidad de Salud Mental de San Joaquín. Este es un espacio docente asistencial. Estamos en un espacio ubicado dentro de la red de salud, que es un centro de atención privado, pero también tenemos espacios de docencia, alumnas en práctica de la Escuela de Psicología, tuvimos alumnas en práctica de trabajo social y los becados de geriatría pasan un mes a ver cómo funcionan. El equipo de trabajo, en este minuto somos 4 psicólogos y terapeuta ocupacional. Trabajamos en la unidad de salud mental en San Joaquín y también en la unidad de geriatría en Marcoleta. Les cuento todo esto porque pensando en la presentación, como decía Javier y bueno, Jan, el tema de la vejez es un tema social y de sociedad y que en nuestro país nos interpela rápidamente porque la población mayor va a ir creciendo, aumentando, además se nos va a ir envejeciendo. Bueno, vamos a tener una gran población de mayores de 80. Y desde ahí es un tema país que hay que ir instalando cada vez más y que la vejez, al ser un fenómeno altamente complejo y multifactorial, no es un área específica de una disciplina, sino que más bien pensando en lo que hablamos de psicogerontología y transdisciplina, la vejez requiere que profesionales en distintas áreas se vayan especializando, vayan conociendo las características particulares de este momento de la vida y desde ahí pensé en mostrarles un poco cómo trabajamos. Voy a hacer un poco invertido lo que hizo Jan, voy a partir un poco de ciertos conceptos básicos desde donde nos ubicamos y de ahí voy a tratar de terminar con un caso, ¿sí? La pandemia nos ha mostrado cómo nuestros adultos mayores están en un contexto bastante complejo a nivel social, cultural y a nivel personal también, pero esto viene de hace harto tiempo más. O sea, lo que hace la pandemia más bien es visibilizar algo que estaba un poco invisibilizado. El objetivo del programa es promover el envejecimiento positivo en personas de 60 años y más y los familiares.
Lo que nosotros en este momento hacemos en el programa de abordaje psicoterapéutico, tenemos la terapeuta ocupacional también que hace intervenciones en esa línea, rehabilitación de patologías crónicas de salud mental y apoyo a la familia. Nosotros ponemos como concepto en el programa envejecimiento positivo, parte un poco desde decir de dónde trabajamos, porque desde dónde miramos es cómo vamos a abordar el fenómeno que estamos viendo. A nivel de políticas públicas hemos pasado por estos tres conceptos: envejecimiento activo, envejecimiento saludable y envejecimiento positivo. El envejecimiento positivo es un concepto que incluye estos dos anteriores, que no solo es relevante tener una buena calidad de vida y un estado estable de salud física, tampoco es, el envejecimiento activo está más centrado en que las personas mayores estén insertas socialmente y participen, pero a estos dos conceptos se le agrega con el envejecimiento positivo el que no solo es necesario que esté activo y esté, comillas, saludable, sino que además tenga un bienestar subjetivo. Se incluye el factor personal, la visión de los mayores, que a rato es algo que se nos va perdiendo. Algunas de las teorías respecto al envejecimiento, hay varias, hay veces que a uno le pasan a Erikson, ¿cierto? Pero Erikson ya estaba un poquito más atrás. Algunos, este tampoco es que sea tan nuevo, pero la teoría de Neugarten del ciclo vital dinámico lo que permite es poder mirar que la vejez no es una sola, ¿sí? Sino que más bien la vejez es un momento en la vida del curso vital que es heterogéneo, en donde vamos envejeciendo de acuerdo a nuestras historias, es una construcción individual, y que no hay solo una salida exitosa, sino que pueden haber diversas salidas exitosas. Y es importante poder mirar o situarse quizás desde este lugar, porque uno puede rescatar el que, a diferencia que quizás de la niñez, en donde hay ciertas etapas que hay que ir logrando, ¿no? Hay que el control de esfínter, ¿cierto? El pensamiento concreto, pensamiento abstracto. Acá en la vejez tenemos una heterogeneidad y no podemos pensar que todas las personas a los 70 años van a tener el mismo proceso de envejecimiento, ¿sí? Y desde ahí nos permite situarnos entonces no solo en el concepto de vejez, sino de vejeces, y que no hay solo una manera exitosa, comillas, de vivir la vejez. Y que además es una constante toma de decisiones en contextos que van cambiando además. Otra de las teorías que se ocupan en esta área, yo les planteo algunas nomás, hay bastante más, pero está la teoría de optimización selectiva con compensación, que lo que permite es poder ir mirando cuando hay ciertas dificultades, cómo podemos ir seleccionando entre distintas alternativas y cómo podemos ir optimizando los recursos que tenemos. Y si hay alguna dificultad, cómo compensarla, ¿sí? Desde ahí un ejemplo más o menos clásico es dificultad de audición. Se presenta la dificultad en la audición, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer frente a eso? ¿Qué opciones tengo? Es usar audífono, no usar audífono, ¿cierto? ¿Cómo puedo optimizar esta situación? Y entonces preguntarme, ¿estoy disponible a un mecanismo de compensación? Que en este caso sea el audífono. Se lo planteo porque en la vejez aparece muchas temáticas, tienen que ver con ocupo o no ocupo el audífono, ocupo o no ocupo el bastón, ¿cierto? ¿Cómo me adapto a este cuerpo que a ratos no me funciona como me funcionaba hace 10, 15, 20 años, ya sea por el declive de la vejez o ya sea por alguna enfermedad que empieza a afectar la funcionalidad? Otra de las líneas teóricas que hay, de la Graciela Zarevsky, una argentina, habla de los factores positivos o los factores protectores de envejecimiento, que está asociado a tener mayor flexibilidad, cómo me adapto a los cambios, a tener un espacio de reflexión, de irse pensando respecto a lo que a uno le pasa, de autocuidado, de espacios de anticipar lo que viene, de creatividad, la resiliencia y tener vínculos o intereses diversos. Estas características en algunas investigaciones cualitativas en Latinoamérica han podido mirar que uno se pueden ir abordando desde mucho antes de la vejez, pero que favorecen un mejor envejecimiento psíquico en esta etapa. Que algunos de los factores riesgosos, más allá de la situación de salud física o los antecedentes de salud mental, son personas que tienden a la rigidez,
que tienen un bastón único. Pensemos, por ejemplo, en un hombre que ha sido proveedor y ha trabajado durante toda su vida. ¿Qué le sucede cuando llega la etapa de la jubilación? ¿Cómo se reconstruye, cierto? O una mujer que siempre ha estado al cuidado de sus hijos y aparece ya a los 60, 65 años sin tener que cuidar a otro. Cuando hablamos de bastón único, hablamos de las personas que están instaladas solo en un lugar o en un rol a lo largo de su vida. El aislamiento es un factor de riesgo bastante importante en la vejez, que lo vemos un poco más claro en la pandemia, ¿no? Cuántas de nuestras personas mayores están solas, viven solas, y además no tienen redes de soporte. En la misma línea esta lógica de todo o nada, o estoy bien o estoy mal, ¿cierto? Y este tránsito en donde la vejez a rato invita a algunas personas a tener que adaptarse y que ya no puedo correr como corría antes o ya no puedo hacer mi trabajo como lo hacía antes, se les hace mucho más difícil este tránsito. Y otra de las cosas que es riesgosa es cuando tenemos antecedentes históricos de descargar en el cuerpo. Las personas que tienden a somatizar históricamente, se les puede hacer un poco más complejo este tránsito en la vejez, porque van a aumentar probablemente algunos dolores o algunas enfermedades físicas. Eso es un poco para poder transmitirles algunas de las teorías desde lo psicológico respecto al envejecimiento. Algunos de los temas del envejecer, que son varios, está el tema de la jubilación, la pre- y posjubilación, cómo armo yo mi proyecto de vida, la reorganización familiar, aparecen nietos, las personas se separan, los hijos se van de la casa, duelos simbólicos y reales, empiezan a morir familiares cercanos, pero también hay duelos respecto de tener que ocupar bastón, tener que dejar el trabajo, tener que cambiarse de casa, maltrato, ¿sí? En las últimas encuestas de Senama, 4 de 5 adultos mayores tienen algún maltrato y la mayoría es más de un maltrato. Recordemos que está el maltrato físico, psicológico, sexual, pero también el de negligencia y abandono. Otra de la temática, lo habló en algo ya, ¿no es cierto?, mucho más específico, el deterioro cognitivo, pero también el deterioro físico, y los cuidadores y la sobrecarga. En ese tema ya habló bastante. Y otros como la sexualidad, las personas mayores de la comunidad LGBT, por ejemplo, y cómo es poder vivir la sexualidad después de los 60, 70, 80 años, es un tema que se habla bastante poco aún. Eso es como para que puedan ir mirando un poco en general cuáles son las temáticas que se podrían hablar desde la psicogerontología o desde un espacio de trabajo en la salud mental. Y creo que es importante que podamos ir revisando algunas, no me voy a detener mucho en esto, pero algunos de los prejuicios, ¿sí? Tenemos que recordar que, por lo menos desde los que trabajamos en salud mental, el cómo vemos lo que a lo que estamos abordando va a favorecer o no ciertos caminos y ciertas decisiones. Y respecto a la vejez es importante mirarnos, cuando uno trabaja con personas mayores, cuáles son mis propios prejuicios, cuáles son mis propias impresiones y temores respecto a esto. En general, se tiende a pensar la vejez como una etapa de mucho deterioro, de mucha enfermedad, y la verdad es que respecto a la última encuesta de calidad de vida, cerca del 75% de las personas chilenas, personas mayores, son autónomas, ¿sí? Solo tenemos un 20-25% de personas que tienen algún nivel de dependencia. Por lo tanto, el gran porcentaje de nuestras personas mayores son autovalentes y son autónomas. Algunas de las cosas que a uno le ha tocado escuchar es como, los viejos no sirven, ¿no? ¿Qué más? Y desde las personas mayores, ¿qué más puedo hacer si estoy viejo? ¿Para qué voy a venir a psicoterapia? Si ya estoy viejo, no voy a cambiar y no tengo nada que hacer, ¿sí? O lo dijo, bueno, ¿para qué va a ir a terapia si los viejos no cambian? O que al envejecer las personas se van poniendo más mañosas. La verdad es que esa, más que con el envejecimiento, tiene que ver con características personales. Y otra de las cosas que se escucha bastante, es terrible llegar a la vejez, ¿sí? La gente no nos quiere, no servimos para nada, somos inútiles. Y se asume muchas veces
que en la vejez las personas se quedan solas y se deprimen. Algunas de las cosas que uno escucha es como, bueno, si es normal que esté triste, si está viejo, ¿no? O está viejo, ¿qué más le vamos a pedir? No puede tener buena memoria. La verdad es que eso no viene directamente relacionado con la vejez. Si hay problemas de memoria o hay cambios en el ánimo, son indicadores para consultar. Algunas de las otras cosas que encontramos, ¿no? Respecto a la vejez, está viejito, no sabe, ¿sí? Bueno, los adultos mayores son como niños, pensando por ejemplo en estos centros comunitarios, los centros de día, que son espacios Al parecer no hay audio, Jimena. Me estoy contactando con Jimena por interno. Les pido un par de minutos. La expositora parece que tuvo un problema de conectividad, cosas que ocurren en este contexto. Le solicitamos su comprensión. Hola, buenas tardes. Aquí Mufarrech Rif también, parte de CAPSE junto con Javier. Yo creo que es una buena instancia, mientras esperamos a Jimena, que quizás podríamos aprovechar a Jan, que sigue disponible, y quizás si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud o algún comentario respecto a su exposición, podríamos aprovechar de plantearle las consultas. Así que quien quiera puede levantar la mano, pueden escribirla en el chat. Aprovechemos esta instancia. O también pueden intervenir directamente, sin necesidad de levantar la mano. Ahí parece que retomamos con Jimena. Sí, pero ahí sí volví. Se me Sí, cayó internet, chiquillo. Disculpen. ya, retomemos. Sí, Volvemos si quieren después con terminar la pregunta. No, por favor, Jimena, adelante y después al final hacemos la ronda de preguntas. Súper, ya. Disculpen, chiquillo. Sí, las dos cosas que ocurre a todos. Sí, sí, no sé, aparte esto de internet ha pasado más de una vez. Estamos en los prejuicios, ¿cierto? Porque es importante como el irlo pensando, ¿no? Porque
a veces uno no se da cuenta, los prejuicios tienen ese sentido, de que uno no se da cuenta que lo está usando, ¿sí? Cuando hace millones de años ya atrás, como 8 años atrás, partimos la primera versión del programa, nos encontrábamos con conversaciones de, pero ¿para qué psicólogos especialistas en adultos mayores? ¿Sí? Y nosotros decíamos, bueno, porque hay cosas y temáticas que son distintas a otras etapas. Y nos costó bastante el poder ir abriendo espacios, ¿sí? Poder ir abriendo espacios de atención especializada y poder ir diciendo, las personas mayores requieren personas y profesionales que también estén formados en las cosas particulares que suceden, ¿sí? Con agrado de decir que ya después de 8 años o 10 años estamos en un contexto totalmente distinto, así que el trabajo que se ha ido haciendo desde las distintas áreas, las distintas profesiones, ha surtido efecto. Pero estos prejuicios siguen estando instalados no solo en los profesionales, sino que también en las personas mayores, ¿sí? Y la mayoría de las personas que consultan en este minuto en psicoterapia o en el programa, es la primera vez que consultan. A los 70 años, 80 años, nosotros hemos tenido procesos terapéuticos de personas de 80, 90, 100 años, ¿sí? Y nos dicen, bueno, es que voy a venir acá a los 80 años a hacer algo que no he hecho en toda mi vida. Y más bien ahí la respuesta es, bueno, nunca es tarde para poder iniciar un proceso terapéutico y poder buscar una manera de poder estar mejor en la vida, ¿sí? Pero si nosotros como profesionales no cambiamos esas miradas también, vamos a seguir perpetuando una infantilización a nuestras personas mayores. En el título poníamos no psicogerontología a la transdisciplina. La transdisciplina a nivel personal siempre ha sido un deseo a alcanzar. Creo que todavía estamos lejos de eso como para pensar un marco conceptual unificado. A nivel de red privada, incluso a nivel de red pública, uno pudiera ver que lo más habitual es un trabajo multidisciplinar en donde lo que hacemos es trabajar distintos profesionales por medio de la interconsulta, ¿cierto? Yo, señora, sabe que necesita ir al geriatra, al neurólogo, yo le hago la interconsulta, vaya y consulte. Nosotros en el equipo apostamos a la interdisciplina, en donde no solo tenga que ver la derivación, ¿cierto? No solo mandarle la interconsulta, sino poder comunicarnos y coordinarnos con los otros profesionales que lo atienden. Por eso es importante que trabajamos o intentamos trabajar lo más coordinadamente posible con gente de geriatría, con algunas personas de neurología, con personas que realizan evaluaciones neurocognitivas y en algunos casos también nos toca coordinarnos con personas extra red, ¿sí? Pero eso requiere tiempo, los trabajos interdisciplinarios requieren tiempo presencial, vernos las caras, conocernos, para poder ir trabajando y construyendo un trabajo en equipo o interdisciplinario. Algunas de las cosas que hemos ido viendo de por qué es necesario un abordaje especializado en personas mayores, ¿no? Uno, que la verdad es que se requiere coordinar con distintos profesionales. Y cada profesional que trabaja con personas mayores, esta es una postura más bien del equipo o de lo que hemos viendo, necesita saber qué hace el otro, ¿sí? Un terapeuta ocupacional requiere saber de demencia no solo la parte de terapia ocupacional, sino cómo funciona la demencia, ¿cierto? Una trabajadora social tiene que poder saber cuáles son las situaciones específicas que afectan la salud mental del adulto mayor para poder gestionar todos los soportes económicos, socioeconómicos en su gestión. Un psicólogo especialista en personas mayores tiene que poder saber de las enfermedades más específicas en esta área, poder saber qué tipo de medicamentos toman, no para indicar, sino para poder saber y poder acompañar los procesos. Y un geriatra también tiene que saber qué es lo que hace un psicólogo y cómo la enfermedad, los medicamentos, afectan la salud mental y física, ¿sí? Entonces, la interdisciplina es un concepto interesante en términos de que tenemos que saber de los quehaceres de los otros, pero tenemos que buscar una manera de coordinar nuestros saberes, ¿sí? Eso en concreto significa que a veces en el equipo, en vez de psicólogo, tiene que partir la terapeuta ocupacional, y a veces tienen que ser los dos, y a veces hay que dejar estacionado, comillas, o paralizado, en paréntesis, el proceso terapéutico, porque la persona mayor tiene una afectación física que requiere
una intervención mucho más pronta, ¿sí? Hay que tener conocimiento y poder informarse respecto a cómo impacta física y psíquicamente la baja funcionalidad, cómo afecta la baja autonomía, en esto de que cuando uno piensa la media ahora en la pandemia, ¿no? A los mayores de 75 años tenemos cuarentena obligatoria, que tiene un sentido de salud pública, pero también uno se pregunta qué pasa con esas personas mayores de 75 que están funcionales, que están bien, que están en buenas condiciones, cómo toman estas decisiones, ¿no? Y otro de los desafíos es cómo incluir a la familia desde el cuidado sin restar la autonomía a la persona mayor. ¿Sí? Es varias de las cosas que uno escucha, bueno, es que yo le digo a mi papá que haga esto y no lo hace, yo le digo a mi mamá que haga esto y no lo hace. Entonces, ¿cuál es el punto en donde se topa el cuidado con el traspasar la toma de decisión y la autonomía de una persona que está con todas sus capacidades mentales y cognitivas para poder tomar una decisión? Y es un desafío distinto hacer psicoterapia en personas mayores. ¿Sí? Las historias son distintas. Personas de 80, 90 años son personas que están post Segunda Guerra Mundial, que están post dictadura. Las personas que están en la generación de los 60 a los 75 años fueron personas que estuvieron en la época de las flores. ¿Sí? Cuando uno hace psicoterapia en personas mayores, también tiene que saber un poco de la historia y poder ir respetando las diferentes concepciones. ¿Sí? Uno va pasando el tiempo y uno tiene una cierta concepción respecto a la vida, pero uno tiene que poder respetar la historia y saber de ciertos hitos respecto a las personas y el grupo etario con el que uno trabaja, ¿no? Así como para los niños o los adolescentes uno tiene que saber cómo funciona la tecnología, para las personas mayores también uno tiene que poder ir escuchando y conociendo esa realidad, ¿sí? Tiene que tener en consideración el contexto histórico. Nos pasó en algún momento pensando en esto, ¿no? Que una alumna en práctica estaba y una paciente le dice, no, es que hace muchos años atrás me atendieron por un surmenage. Y la alumna en práctica me dice, yo no sé lo que es esto, ¿sí? Como no sé qué concepto es. Y ese era un concepto de hace muchos años atrás en donde que se describía el estrés. Y entonces un surmenage era como un cuadro de estrés agudo y ese tipo de diferencias son las que uno tiene que poder ir mirando constantemente para poder dar una atención lo más centrada en el paciente o pudiendo rescatar la subjetividad de la historia de cada persona que consulta. Otro de los conceptos que intentamos utilizar es la gestión de casos, pensando en esta lógica interdisciplinaria en donde la salud mental no es solo un ámbito exclusivo de los psicólogos o de los psiquiatras, sino que más bien la salud mental en las personas mayores, todas las otras profesiones tienen mucho que decir, ¿sí? Un arquitecto cuando construye un espacio para personas mayores y lo incluye, lo hace inclusivo, también está favoreciendo la salud mental, ¿sí? Cuando uno piensa en la lógica de gestión de casos, es un modelo de intervención holístico, en donde finalmente lo que vamos haciendo es cómo poder ir pensando, construir una mejor intervención en todas las múltiples necesidades que pueda tener esta persona mayor, ¿sí? Y en ese sentido es como, ¿cómo podemos hacer un proceso terapéutico si la persona mayor no está pudiendo comer? ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos ir más allá del profesional que llegue y que sea el primero que consulta, cómo podemos ir abordando esto para acompañarlo en mejorar su calidad de vida o tener un envejecimiento positivo? Nosotros estamos desde un espacio privado, por lo tanto funcionamos bastante distinto que en la salud pública, el contexto institucional es distinto, esta es la lógica, esta es la intención, lo que yo les transmito. Y tenemos esta lógica de gestionar los casos, de prioridad, darle prioridad a la intervención. Hay veces que las personas mayores no pueden cancelar todas las intervenciones que nosotros pudiéramos ofrecerle, entonces tenemos que ver quién va primero y quién va después. Quizás es necesaria una evaluación neurocognitiva primero para despejar, quizás es necesario que se estabilice en lo físico y vaya el geriatra, quizás es necesario que se estabilice desde lo farmacológico con un psiquiatra, ¿cierto? O quizás requiere partir con la psicoterapia y las otras alternativas se van viendo en el camino. Hay que pensar como la intervención de distintos focos, ¿no? Un poco lo que plantea Jan, que hay cosas como externas, nosotros lo hemos
En el equipo a veces le decimos como la psicoterapia más allá del box. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros como psicólogos no podemos abordar completamente. Personas que están con quejas subjetivas de memoria y necesitan estimulación cognitiva no siempre la pueden hacer dentro de la unidad, pero sí pueden asistir a los municipios, sí pueden asistir a los talleres, sí como poder mirar un poco más amplio desde los psicólogos, ¿no? Un poco más amplio la situación de la persona mayor. Y eso detrás está una intención de trabajo colaborativo, ¿sí? La interdisciplina implica un esfuerzo de cada profesional de poder ir construyendo espacios de trabajo colaborativo, ¿sí? La suma es más que todo es más que la suma de las partes, ¿sí? No solo un pegoteo de lo que yo estoy haciendo, sino de cómo poder ir construyendo algo en conjunto en beneficio de las personas que atendemos. Y en ese sentido, yo siendo psicóloga he tenido que aprender mucho de otras disciplinas, ¿no? He tenido que aprender lo que es una valoración geriátrica integral, no me voy a tener mucho en esto, porque no es el foco, pero los geriatras, así como hacen una anamnesia, otros médicos hacen una valoración geriátrica integral, en donde no solo ven los antecedentes médicos y farmacológicos, los síndromes geriátricos que son específicos, el riesgo de caídas, por ejemplo, sino que también ven el estado de la salud mental y el estado social, ¿sí? Y ahí ya llegamos con todo este gran preámbulo, ¿no? Tenemos este espacio de construcción de caso, ¿sí? La persona llega, ingresa, en general son derivados de geriatría, se hace un análisis de caso en equipo y se define cuál es el tipo de trabajo que se pudiera hacer. Derivación fuera del programa, a algún sistema público o privado, a otros programas dentro de la red, al municipio, o se queda solo con intervención del psicólogo, terapeuta o intervenciones en dupla. Y intentamos supervisar constantemente. Este es debido al tiempo me voy a apurar un poquito más. Y la intención es poder mostrarles que en la clínica o la intervención siempre tenemos que estar remirando lo que hacemos. Cuando fue el estallido social, tuvimos que reorganizar las intervenciones y lo que hicimos fue construir un ingreso de dupla psicosocial. En ese momento estaba una alumna de trabajo social haciendo la práctica y nos permitió poder vincular en la primera sesión, en los casos que era necesario, con algunos sistemas de apoyo y soporte en el momento de estallido social y en pandemia también, ¿sí? Ahora vamos a ir al caso clínico. Esta es una mujer de 83 años, es viuda, era profesora de inglés, trabajó hasta un año antes de que consultó, hasta los 82, 81 años, y llega derivada de geriatría y tiene varios síndromes geriátricos, tiene el ánimo disminuido, viene con antecedentes de dermofibrosarcoma, con un cáncer, tiene dolor crónico, ansiedad y tiene trastorno en la mecha, ¿sí? Esta es una mujer que hasta hace 2 años hacía todas sus cosas sola y le empezaron a aparecer, ¿no?, todos estos dolores y estas situaciones médicas. Ocupa audífonos, ocupa lentes, tiene constipación ocasional, hace 3 años tuvo la última caída, ocupa placa y aquí está, desde la evaluación geriátrica le aplicaron el Bartel y el Loto y la verdad es que necesita ayuda para varias cosas, comer, peinarse, presenta incontinencia urinaria, deambula y se le dificulta usar las escaleras. Entonces, el equipo de geriatría lo deriva a psiquiatría porque ya la intervención del dolor, había estado en intervención con el equipo de dolor, reumatología, pero necesitaban apoyo en términos de lo farmacológico para el ánimo, pensando en esto que es. Se le habían hecho múltiples estudios y no se encontraba el factor del dolor, ¿sí? Tenía algunas dificultades en la columna, tenía algunos aplastamientos de la T9, tenía una fractura antigua, pero a pesar de todos los exámenes, no se encontraba la razón directa del dolor. Lo ve el psiquiatra, en ese momento había psiquiatra en el equipo, le cambia el esquema farmacológico. Es importante mencionar esto porque no todos los fármacos de salud mental funcionan de igual manera en las personas mayores. Por ejemplo, las benzodiazepinas aumentan el riesgo de caída. Y ella reconoce que hay un impacto de estado anímico y angustioso respecto del dolor. No tiene ideas de muerte, pero sí está con una desesperanza importante respecto al dolor crónico.
tiene a su nuera y a su hijo que la apoyan bastante, refieren que con los fármacos está en una mejoría parcial en el ánimo, pero se vuelve a ajustar y se agrega duloxetina. Yo la recibo en ese minuto en Marcoleta y la empezamos a hablar, una mujer muy inteligente además. Yo en Marcoleta tengo una consulta que es además con camilla, porque es una consulta médica, y por el dolor ella se recuesta, ¿sí? Entonces me empieza a decir, bueno, parece que me va a analizar, ¿sí? Y empezamos a hablar del dolor. Y ella había sido atendida por muchos médicos, yo no tenía nada que hacer respecto en esa área, y lo que hago es ofrecerle un espacio de escucha respecto del dolor. ¿Sí? Y ella me dice, a mí me duele el cuerpo y nadie me escucha respecto de eso. Y algunas de las temáticas que ella empieza a presentar es, por ejemplo, que respecto del trabajo, el último tiempo sentía que ya no lo podía hacer bien porque estaba vieja, ¿sí? Y respecto de su cuerpo, dice, me cambiaron el cuerpo por otro, y ya no reconozco mi cuerpo. Quiero tener un cuerpo de 16 años. Le pido a Dios que me lleve luego, que algunas son estas frases, son a ratos un poco difíciles de escuchar, ¿no? Porque no alcanza a ser una ideación suicida per se, pero es una sensación, un deseo de que la muerte llegue luego, ¿sí? Algunas de las otras cosas que empieza a plantear, que se siente sola, que uno necesita que la necesite, que se echa de menos la compañía de la pareja. Y otro de los temas que aparece es que me cuesta mucho depender de otra persona. Estoy cansada de estar molestando. Y estoy enojada con los dolores. Con todos estos dolores no soy capaz de salir, ¿sí? Entonces en este tratamiento yo le alcancé a ver 5 sesiones, la cité 9. Lo que pudimos ir haciendo es cómo ir manejando estas pérdidas, ¿no? Parte de los procesos, de las temáticas que yo les he ido mostrando en vejez, es el cambio del cuerpo, cómo les afecta, cómo me adapto a esto. Me dice, ¿cómo lo hago si estoy adolorida y no sé cómo avanzar? ¿Sí? Y no me escuchan respecto de esto. El hecho de poder hablar y tener un espacio de escucha respecto a lo que le sucedía, la verdad es que fue bajando bastante la sintomatología depresiva, ¿sí? Pudimos ir pensando incluso un poco en la muerte, ¿no? ¿Qué pensaba ella de la muerte? Abordamos ciertas temáticas espirituales y parte del proceso empezó a dejar de ir por la dificultad de movilidad. Me decía, no me puedo mover, no puedo ir por el dolor. Y luego yo la empecé a ver en junio, y ella fallece a los meses después. Me decía, yo siento que algo le pasa a mi cuerpo y que no me lo pueden encontrar. Yo la parto bien, la veo en junio, dejo de verla en agosto, mantengo contacto por correo y ella fallece en septiembre por una metástasis, ¿sí? La idea de poder mostrarles este caso, ¿no? Es como que muestra un poco cuál es la vivencia subjetiva de algunas personas mayores respecto del dolor crónico, del sentirse inútil, de esto de que ella me decía, ahora que estoy enferma, me siento vieja. ¿Sí? Pareciera ser que la vejez no le llegó a los 60 ni a los 65, sino que venía asociada a la vejez, a la enfermedad y al dolor, ¿sí? Y cuán relevante se hace el trabajo en equipo en términos de que se le pudo dar todas las atenciones médicas que necesitaba, pero también el espacio terapéutico era necesario para tener un espacio de escucha de su subjetividad, me decía. Todos me dicen qué hacer, el médico, el psiquiatra, todos me dicen qué hacer, y yo la verdad es que solo quiero decir que me duele, ¿sí? Y eso no se ha escuchado. Y en vista del tiempo, y a partir de ese caso quería dejarles una frase de Ricardo Yacob, un argentino, en El cuerpo externalizado o la violencia hacia la vejez, que dice, toda identidad requiere una coherencia narrativa en concordancia con los relatos de su tiempo y los intereses del sujeto. Dicha coherencia puede llevar a la violencia hacia la vejez en los propios adultos mayores y puede producir una externalización del cuerpo para salvar la identidad. Este cuerpo ya no es mío, ¿sí? Esta cadera que me duele, esta dificultad de poder ir elaborando el tránsito del envejecimiento del cuerpo, ¿sí? Eso, ya que estamos en el tiempo.
para no extenderme más. Muchas gracias, Jimena, por tu exposición. Bueno, abrimos el micrófono, digamos, para obtener dudas, preguntas, algo que le quieran preguntar a Jan, a Jimena, algún comentario, ¿no? O si no pueden hablarlo, lo menos que lo puedan escribir en el chat, ¿no? Quedamos atentos a sus inquietudes. Bueno, quizás yo agradecerle a Jan, creo que fue súper, para instalar un poco la conversación, creo que fue súper práctico y esclarecedor como el manejo de las demencias, ¿sí? Como, así que qué bueno que se pueda hablar esto y gracias por el libro, porque yo creo que es súper importante transmitir cada vez más conocimiento ampliado, ¿sí? Gracias, Jimena. Muchas gracias. Y me sumo a lo que tú planteas del enfoque de las vejeces. Creo que eso es algo que se nos olvida y claro, todo, por decir así, la llave maestra de la prevención está ahí, al fin y al cabo. Está en el curso de vida, está en lo que las personas hemos vivido durante la vida y la vejez es una etapa más, pero eso yo creo que también me pareció muy, muy interesante que lo plantearas, además de una lógica de la salud mental, que también solemos olvidarlo en eso, yo creo. Y creo que hay una pregunta para ti. Sí. Mira, preguntan, ¿cuáles fueron tus sentimientos al oír que aquella persona había fallecido por una metástasis que había hablado y manifestado tanto tiempo? Oh, bien directa y personal. ¿Sí? Mira, la verdad es que desde el equipo médico yo conversé con todos los médicos y estaba haciendo todo lo que se podía hacer. ¿Sí? Como que no había muchas más posibilidades. Pero sí, pues a mí ahí es donde, quizás este caso es del 2016, ya estamos en 2020, pero también es un caso en donde releva mucho la necesidad de escuchar la voz del paciente, ¿sí? Como yo creo que, pensando que muchos son de último año, a uno lo forman, uno aprende, hay evidencia, ¿cierto? Como hay teoría cada vez más, todavía en vejez hay poco, estamos en proceso, pero si hay algo que se tiende a hacer mucho en la vejez es a no escucharlos, ¿sí? Tómese los remedios, es que no me lo quiero tomar, es que tómese los remedios porque eso le va a hacer bien. Y quizás la pregunta ahí es, ¿por qué no se los toma? ¿Sí? ¿Qué le pasará? Quizás le hace mal, quizás no quiere. Yo no podría estar de acuerdo o no con esa decisión, pero no son sujetos de derecho, ¿sí? Y yo creo que, y ahí es donde, por eso pone el concepto de vejeces, en donde no es que todos vayan a envejecer igual, y eso lo hace más complejo aún, ¿sí? Porque no hay un checklist, ¿sí? Así como haga esto y va a envejecer bien, ¿sí? Lo hace complejo, pero también es un desafío para todas las disciplinas. A mí me dio mucha pena, ¿sí? Porque aparte yo me escribía con la hija, trataba de mantener contacto, pero a mí ya a esta altura, que quizás eso es otra cosa que pasa con los que trabajamos con personas mayores, la muerte ya es parte de lo que uno hace, ¿sí? A mí me ha pasado que se han muerto pacientes antes de llegar a la primera consulta, ¿sí? Antes como, necesito una hora urgente, miércoles, yo le digo el lunes lo veo y se murió el fin de semana, ¿sí? Entonces también la relación con la muerte es algo que hay que empezar a hablar, ¿sí? Sobre todo en este contexto de pandemia, de duelo. Nuestras personas mayores hay que rescatar esos espacios. No toda conversación de muerte es ideación suicida, ¿sí? Hay que diferenciarlo en salud mental eh, y hay que escucharlos también. Tienen varios duelos a sus haberes, ¿sí? Muchas Pero está gracias, difícil. Jimena.
me imagino. Mufarrech, ¿alguien ha levantado su manito? Sí, gracias. Primero, Jimena, Jan, agradecerles por la instancia, por su participación también y por todo lo que han podido compartir con nosotros. Y me gustaría aprovechar, y entendiendo que tenemos varios estudiantes próximos a egresar en sus últimos años, plantearles, más allá de lo que ya han mencionado hasta ahora, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos a los que se enfrentan las y los jóvenes al trabajar con población de la tercera edad? ¿Cuáles creen ustedes que debiesen ser las principales competencias que debiesen desarrollar y dónde ustedes creen que debiese estar el foco de su desarrollo, tanto en términos personales como en términos intelectuales, académicos, etcétera? Pregunta para ambos. ¿Ya? ¿Partes tú? Gracias. Ya, dale, sí, estaba anotando dos ideas para ayudarme. Ok. Gracias por la pregunta. A ver, yo pienso y observando también la dinámica de cuando hemos conformado equipos o implementado algunas experiencias y la experiencia también personal, veo dos partes. Una, y quizás que tiene que ver más como con el tema profesional, que es de verdad apuntar a un trabajo inter y transdisciplinar. ¿Ya? Yo creo que sin duda alguna el pregrado te prepara, estudiantes egresados, ¿no? De todo nos prepara para entender en una primera base cuáles son las implicancias que nuestra disciplina, por supuesto, tiene para el quehacer, y en especial con personas mayores. Entonces, yo creo que el desafío es a entender eso, ¿cierto? Afrontarlo, desarrollarse, pero nunca olvidar, tal como decía también Jimena, que es en la interacción también con los otros profesionales, con los equipos, donde eso se va reforzando o también se va moldeando, ¿ya? Porque también siempre hay una brecha entre lo que uno aprendió y lo que después enfrenta en la realidad, y todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces yo creo que el desafío de ir de verdad con la mente amplia, con disposición a aprender, dejando de lado quizás las rencillas de otros momentos, es que esto es de alguien, esto es del otro, este es el área de uno, otra persona, sino a dialogar y ver cuáles son las competencias efectivamente quizás que para ese contexto quizás son más pertinentes desde que alguno ejerce un liderazgo u otro no, pero ver eso muy dinámicamente. Porque al fin y al cabo lo que si queremos hacer en el fondo aportes efectivos, vamos a tener que centrarnos en los problemas de las personas. Y los problemas de las personas no reconocen disciplina. Son problemas, existen. Y hay que ir a tratar de abordarlos transdisciplinarmente. Y yo creo que lo otro es, en la línea de lo que decía Jimena también, que no olvidar que las personas mayores son, ay, va a sonar burdo lo que voy a decir, pero son personas. Entonces tendemos a pensar que las personas mayores, como que algo pasa cuando uno cumple 60 y como que uno se transforma en algo. No, esas personas de 68, 73 años son personas que tuvieron 10, 15, 20, 40, que tienen una perspectiva de la vida, que tienen experiencias buenas y malas. Eh, entonces tendemos, yo creo que a plantearnos muy paternalistamente, sin quererlo incluso queriendo hacer bien. Pero creo que ahí, si hablamos de psicogerontología, en este caso, creo que es pertinente ir a enfrentarnos o a dialogar con esa persona, validando primero que ahí hay una historia de vida y que hay una persona que indagar. O sea, no que el adulto mayor se transforme en un rótulo, sino que sea una característica más de esta persona, de todas las otras que puede tener. Jimena, te paso. Sí, pues complementando lo que dice Jan en esto como psicogerontología y transdisciplina, quizás dejar como un par de reflexiones. Uno, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Y eso uno tiene que formarse y conocer, sobre todo en vejez, ¿no? Como
del área geriátrica, de distintas áreas, conocer, porque uno tiene que saber qué es una hipertensión, qué es un Parkinson, ¿sí? Como no lo vas a tratar, pero tienes que saber de qué se trata, ¿sí? Porque además eso te va a ayudar a una buena derivación en el momento oportuno, ¿sí? Nos ha pasado que terapeutas han visto la baja de peso o el color y de repente ese mismo día hay que derivarlo desde la unidad de San Joaquín a geriatría, ¿sí? Porque estaba y después nos enteramos que era un cáncer terminal, ¿sí? Como no necesitábamos saber qué era, pero sí necesitamos saber cuáles son los puntos importantes, ¿sí? Está perdiendo masa muscular, está desnutrido y tiene que ser tratado. Entonces, un lado es la formación constante, ¿sí? Por otro lado, esto de recordar que son personas sujetos de derecho, ¿sí? Por otro lado, el informarse de las historias y de los lenguajes de nuestras personas mayores, ¿sí? Porque si no uno se ubica desde, bueno, pero ¿cómo no va a hablar de sexualidad? Estamos hablando de mujeres de 70 años que han ido pocas veces al ginecólogo y que nunca le han dicho qué significa que es un lubricante, por ejemplo, ¿sí? Y los ginecólogos no le preguntan a la mujer mayor porque asumen que después de los 70 no tienen sexualidad. Y está teniendo una vida sexual insatisfactoria, no porque no quiera, ¿sí? Porque nadie ha preguntado y porque desde su construcción social, la mujer no es fácil decir al ginecólogo, sabe que me está doliendo cuando tengo relaciones sexuales, disculpando la expresión, ¿no? Pero eso hay que abrirlo. Y si el ginecólogo o el médico que sea no incluye en que las personas mayores tienen derecho a tener una sexualidad, no va a preguntar, ¿sí? Entonces, por eso plantea lo de los mitos. Y lo otro es esto de las habilidades blandas, ¿sí? El construir trabajo en equipo interdisciplinario requiere tener habilidades blandas de comunicación, de negociación, de respeto por la disciplina de los otros, de poder ir construyendo, ¿sí? No es algo que se da porque estamos 5 personas en un mismo lugar, ¿sí? Eso requiere esfuerzo, requiere ganas, requiere bajar un poco el ego, ¿sí? Así como la psicoterapia no es lo único, no es lo único, ¿sí? Como esta terapia ocupacional lo hace muy bien y a veces no requiere eso, requiere otra cosa. Entonces, la interdisciplina implica que bajemos un poco también, no sé si la palabra humildad, pero sí que somos todos necesarios en distintos momentos. Eso. Súper, muchas gracias, Jimena y Jan. A ver, Macarena tenía una pregunta, tiene hace rato también su mano levantada. ¿La escuchamos? Sí, hola, yo quería consultar respecto de que si tienen alguna orientación o alguna experiencia en los sectores rurales. Yo trabajo en un lugar que tiene mucha población rural y es súper difícil hacer intervenciones ahí, sobre todo con las personas mayores, porque es difícil el desplazamiento, la mayoría viven solo, hay poca locomoción como establecida, digamos, y entonces como que la mayoría al principio cuando decían que había que derivar a los centros de rehabilitación comunitaria, o sea, los centros comunitarios, APS, es una opción, pero en este contexto donde hay tanta población rural no es una opción para nosotros. Entonces, si tienen alguna sugerencia o si han tenido alguna experiencia en sectores más rurales y con población mapuche también. Eso. Quizás voy yo, Jimena, primero. Bueno, el ejercicio que hice yo fue más bien plantear, ¿cierto?, un caso ideal en el contexto actual, sin duda alguna. Y de hecho, el desafío de las demencias, las personas con demencia existen desde antes que existan las políticas públicas. Entonces, ya ha habido respuestas probablemente a nivel local. Mi sugerencia, y creo que la pregunta es muy pertinente, es que lo primero es indagar en la red. Yo creo que eso es lo esencial. O sea, que conozcas tu red ojalá lo más profundamente y que tengas súper claro cuáles son los recursos que ya sea la persona, su sistema familiar, el barrio, la comunidad, como sea que se dé. ¿Ya? Yo creo que eso es lo primero. Y que también es un desafío, yo creo que transversal para, incluso si estás trabajando en un servicio de salud donde existe quizás alguna red más bien institucional vinculada al tema.
Particularmente en el ámbito de las demencias, hay experiencias muy interesantes a nivel nacional. Pienso harto en Coyhaique, pienso también en Magallanes, en que también hay una articulación súper interesante, desde quizás los recursos institucionales que hay, pero también reconociendo la necesidad que tú misma planteas, Macarena, de cómo tenemos que salir igual hacia las zonas donde no podemos llegar. Eh, y yo creo que eso se puede. Hay experiencias, quizás yo creo que la sugerencia es primero indagar en la red, conocerla, conocer la comunidad donde vas a trabajar. eh, y en el ámbito de las demencias, vuelvo, ir a reconocer al mismo tiempo cuáles son los problemas que se vinculan con vivir con demencia. ¿Ya? Voy al tema. Tú me hablas de una comunidad mapuche. Quizás estamos viendo que efectivamente, no sé, hay reportes o tú, al ser las rondas rurales o lo que sea, tú dices, aquí parece que aquí hay identifico un adulto mayor o una persona que tiene una compatibilidad con algún cuadro cognitivo. Las intervenciones en general, el principio de la personalización, te obliga de hecho a que tienes que ir entonces a tratar de dialogar, ¿cierto? Los recursos que tú puedes disponer con la realidad contextual y cultural de las personas. Yo creo que eso es algo que es esencial. Aquí no se trata, ¿cierto? Un poco quizás el desafío es pensar que, pucha, si no tengo un computador para hacer estimulación cognitiva, no puedo hacer nada en demencias, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ir erradicando, ¿no? Tenemos que ir viendo, la demencia nos desafía a aprender a vivir con ella, eh, a fortalecer competencias, a fortalecer, y eso tiene una base cultural, tiene una base contextual. Entonces yo pienso que si tú te aproximas desde esa lógica, si tienes la posibilidad de hacer esa intervención, aunque no cuentes con un programa quizás de demencia como tal, pero quizás cuentas con algún equipo de apoyo rural o un CRC rural también o RBC que estén dando, programa de postrado o quizás ni siquiera el sector salud como tal. Quizás algo es de la municipalidad, algún programa de apoyo a lo rural o extremo. Ahí yo creo que pueden ir adicionándose algunos componentes desde esta línea. Sí, creo que eso es lo que podría comentarte. Yo quizás lo único que le agregaría es que es importante el ir instalando el tema. Una cosa es como conocer la red, ¿cierto? Y como lo plantea, pero también los que estamos trabajando en VG hace tiempo, sabemos que es un camino que hay que ir construyendo, ¿sí? Entonces, si detectan una necesidad, hay que empezar a educar a la población, hay que ir e insistir en el municipio, ¿sí? Hay que ir viendo cómo solicitar más programas, más apoyo. En VG todavía estamos en espacio de construcción a nivel nacional. ¿Sí? Hay muchas instancias nuevas y muchas personas que han construido cosas con harto esfuerzo, pero todavía queda mucho que hacer. Entonces hay que interpelar al municipio que pueda quizás conseguir su móvil, ¿sí? Que se puedan instalar monitoras respecto para personas y cuidadores. Hay experiencias de fundaciones con voluntarios, cómo ir replicando eso, ¿sí? Pero hay que llamar a los municipios y a la sociedad civil también a hacer otras cosas cuando las redes de salud no están tan disponibles. Eso. Muchas gracias. Ahí dejaron una pregunta, yo creo que podemos ir cerrando con esto, para Jan, sobre algún tip, dato para familia cuidadora de adulto mayor con demencia, en donde el adulto no pueda realizar citas con psicólogo, neurólogo o algún otro profesional, como algo para trabajar desde el hogar. Perfecto. Súper. A ver, ¿qué puedes? Mira, estamos en el mundo de la información. Hay, de hecho, varias organizaciones, también incluso ONGs, que disponen de material muy interesante, por ejemplo, para iniciar temáticas vinculadas a la educación que uno puede ir haciendo sobre la patología misma, sobre cómo ir abordándola, qué desafíos van. Eh, Existe la Corporación Alzheimer Chile, por ejemplo, que tiene filiales también en distintos lugares. Yo conozco el trabajo de la Corporación de Alzheimer Concepción, por ejemplo, que también está ahí. Y otras entidades que están presentes en que
Por ejemplo, puedes requerir, puedes hacer vía llamada telefónica, puedes tener apoyo respecto, puedes hacer consultas para orientar a los cuidadores. También recordar que el sistema, el Ministerio de Salud dispone del Fono Salud Responde, ¿sí? Y Salud Responde también tiene equipos de psicólogos muy bien especializados en el tema, de salud mental en especial, y demencia también es una de las líneas, o sea, salud mental de adulto mayor también existe, y también pueden, ¿cierto?, llamar al Fono Salud Responde para también hacer las consultas pertinentes, incluso pueden requerir apoyo en crisis en algún momento, si amerita, o sea, esos recursos también existen. Sí, en la modalidad más bien remota. Creo que eso es lo que pienso de primero. Súper. Bueno, en honor al tiempo, no sé, Jiménez, ¿crees tú Sí, solo ya? agregar que está el Fono Salud Responde, pero el Fono Mayor también está funcionando y está funcionando con derivaciones a fundaciones en casos de riesgo de suicidio o de hipoteca. Súper. Bueno, reitero las palabras de agradecimiento a ambos, a Jan y a Jimena, por el tiempo, por la disponibilidad ya, de participar en este conversatorio, digamos. Por compartir también la disposición a compartir su experiencia, cómo han ido trabajando y entendiendo esta temática, que tal como lo dicen ustedes, en Chile, si bien claramente desde siempre han existido adultos mayores, digamos, con algún mayor o menor densidad poblacional, digamos, pero el abordaje o la comprensión, digamos, desde la salud mental, desde cómo visualizarlos también, como decía Jimena, como personas sujetas de derecho, aunque suene como obvio, ¿ya? Pero al revisar las políticas, la forma en que los tratamos, no es tan obvio. No lo hemos hecho así, ¿ya? Y en nuestro país, donde todavía tenemos muchas cosas en pañales, con mayor razón las políticas y los programas en atención al adulto mayor y la vejez, pues también lo son. Así que el desafío todavía, como dice Jimena, es construir, como decía Jan, también es ir buscando instancias donde podamos compartir, ir elaborando ciertos lineamientos, ponernos de acuerdo en ciertas cosas y poder ir trabajando también de manera interdisciplinar, cada disciplina poniendo su granito, digamos, para poder ir compartiendo y trabajando en esta temática que en algún momento todos vamos a ser adultos mayores, salvo que algo en nuestra historia vital diga lo contrario. Así que nada más que agradecer también a las personas que se inscribieron y participaron, aquellas que lograron quedarse hasta el final, ¿ya? Nada, muchas gracias a todas, y espero que nos podamos encontrar y compartir nuevamente pronto. Eso. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao. Gracias.